Los zombies son un recurso muy explotado en todos los medios de entretenimiento, tanto que algunos hasta los consideran como un subgénero del horror. Y aunque ese no sea mi caso, es imposible ignorar las muchas características y clichés que no solo son muy comunes, sino que se han vuelto parte esencial de esta clase de películas. Y claro, era inevitable, ya que los zombies, después de demostrar ser un tipo de historias muy rentables, han sufrido un largo proceso de evolución. Lo malo es que ese proceso llegó a su fin hace ya un poco de tiempo. Llegados a ese punto, lo único que se podía hacer con este tipo de concepto eran sátiras o comedias autoconscientes que usaban los clichés como base para sus bromas. Eso sí, en los últimos años, materiales como The Walking Dead intentaron reanimar el concepto, y aunque esta serie al inicio prometía mucho, al final terminó decepcionándonos a todos. Y como esta, muchas otras series y películas que a fin de cuentas no funcionaron. Sin embargo, en el año 2016 hubo una pequeña luz entre tanta oscuridad, y precisamente de esa película les voy a hablar hoy. Tren a Busan, más conocida por estos lares como Estación Zombie, es una película surcoreana dirigida por Sang Ho-yeon, este tipo de aquí, y trata de Seok-woo, quien es un asesor de fondos de una empresa muy importante por ese otro lado del charco, y también es un padre divorciado que descuida mucho a su hija, Su-an. La personalidad de ambos son muy distintas. Mientras Seok-woo es alguien ambicioso y calculador, Su-an es una niña mucho más humana y amable. Y créanme, eso la hace ver demasiado cute. Cuestión que Su-an le pide a su padre que como regalo de cumpleaños le lleve a visitar a su madre a Busan, que es esta ciudad de aquí, creo. Seok-woo, después de ser convencido por su madre, decide ir en tren hacia Busan con su hija. Pero antes de emprender su viaje, se reportan disturbios en las calles de Corea. Y también gente muy violenta que sorprendentemente sobreviven a que los tiren desde helicópteros y muerden a otras personas, las cuales se vuelven igual de violentas. Zombies, vaya. Y una de estas personas entra al tren en el que se encuentra nuestro protagonista y su hija, y pronto infecta a muchas personas, pero los personajes importantes sobreviven. Y la niña se hizo amiga de este señor con su esposa embarazada, por lo que los tomaremos como personajes importantes desde ahora, al igual que esta chica y este otro que van en la misma escuela y están en el tren por algo de un partido de béisbol o algo así. Después de que los sobrevivientes logran contener a los infectados, la preocupación de los pasajeros estalla, y el que menos controla esto es este tipo, que si Seok-woo les parecía un hijo de su hermosa madre, este tipo les va a volar la cabeza. De verdad, es uno de los personajes más insoportables que he visto, y eso no tiene por qué ser malo. Todo lo contrario, es una interpretación perfecta para su tipo de personaje. ¿Se acuerdan de la madre de Seok-woo? Bueno, cuando todo el conflicto estalló, en medio de toda la preocupación y la confusión, Seok-woo se entera por teléfono de que su madre está infectada. Esto no solo significa un cambio en la actitud del personaje, sino que también es un golpe de realidad. Un suceso tan cercano al protagonista que expone de manera perfecta y real la gravedad de esta situación. De hecho, toda la escena expone la realidad de una situación así. Vemos que las actitudes de las personas en el tren no están muy lejos de lo que vivimos estos días. Aspectos como este hacen que la película deje de ser algo externo al espectador y se convierta en algo mucho más palpable. Y créanme, hay muchas situaciones así durante toda la película. Luego de esto, Seok-woo, preocupado por su hija, llama a su amigo militar para que él lo ayude a escapar de toda esta situación. Después de convencerlo, el militar da indicaciones para escapar e ir a una zona segura. Lo malo es que este tipo lo escuchó todo y ahora va a seguir a los personajes principales. Cuestión que llegando a la estación donde se supone que estaban los militares,
Seok-woo ejecuta su plan maestro y se encuentra con este militar, que parece que les va a ayudar, pero... todo se va a la mierda. La estación está llena de zombies militares. Luego de escapar de esta situación, Seok-woo se separa de su hija para que ella pueda sobrevivir. En esta secuencia de supervivencia, el equipo de personajes importantes para la trama se separan y nos quedamos con tres grandes grupos. El grupo del prota, conformado pues por el prota y el gordito buena gente, y el chico con el bate. El segundo grupo, el de la hija del prota, conformado por la esposa del gordito, esta señora, el metido y obviamente la mejor personaje de la película, Swan. Y por último tenemos el grupo de la waifu, conformado únicamente por la waifu y esta otra señora. Las señoras también son importantes, pero no tan importantes, así que recién las menciono ahora. Continuemos. La señora esta y la waifu logran llegar a un lugar seguro, mientras que el grupo de Swan tiene que entrar a un vagón lleno de infectados y se refugian en los baños. El grupo del prota se queda deteniendo a los zombies en la estación. Entonces la waifu dice que esperen a sus amigos, pero este tipo dice que no y el tren sale de la estación. Tranquilos, el grupo del prota logra llegar a un vagón y encima ese vagón está libre. La felicidad les dura poco porque se enteran de la situación del otro grupo y deciden ir a salvarlos. Mientras se abren paso por los vagones llenos de infectados, descubren el mayor descubrimiento de la película. Los zombies no pueden ver en la oscuridad. Esto va a ser algo que facilitará mucho la vida de los personajes, pero también es un factor que le agrega mucho terror a algunas escenas, las cuales veremos un poco más adelante. Cuando llegan al vagón del otro grupo, tienen un momento para descansar y estos dos mejoran bastante su relación. Y luego continuaron con su viaje. ¿Se acuerdan de esas escenas que mencioné antes? Bueno, como hace 3 segundos. Pues este es el momento de hablar de ellas. Específicamente me refería a esta escena. Es una de las secuencias más desesperantes que he visto en la vida. Quizá no te haga gritar del miedo, pero definitivamente te pone en tensión. Esta sensación de tensión es mucho más fácil de realizar para el filme, por todo el empeño que le pusieron al desarrollo de personajes, ya que con esto logran que empatices mucho más con ellos. Después de llegar a la puerta del vagón de la waifu, se dan cuenta de que los del vagón cerraron la puerta para que ellos no pasen, porque creían que podían infectarlos. Los zombies están literalmente a una puerta de llegar a su vagón e infectar a todos los personajes importantes. Una puerta que se sostenía por los 3 personajes del grupo del prota. Al ver que ya no hay salida, deciden romper la puerta, pero eso dejaría paso libre a los zombies, y es así como Mad Dong, el gordito, que hasta ahora no dije su nombre porque es muy difícil aprenderse los nombres de todos estos personajes porque no hablo K-pop, ¿saben? Se despide de su esposa, nombrando a su futura hija y sacrificándose por el equipo. Y no solo eso, en esta secuencia la señora también muere, solo porque no los dejaron entrar al vagón antes. Esta es otra de esas secuencias dignas de revisar de la película, porque unen 2 de los aspectos positivos que mencioné antes. No solo es una escena de tensión muy bien lograda, sino que juega con las emociones de manera increíble. Vemos morir a Ma Dong frente a su esposa en un sacrificio más que memorable, y vemos cómo esta señora vio morir a su hermana, la cual probablemente era lo único que le quedaba en la vida. Es una escena que ejemplifica perfectamente lo egoístas que somos en una situación así, llegando incluso a perder la humanidad. Esas muertes se pudieron haber evitado, pero no fue el caso, por el simple deseo de mantenerse con vida de los pasajeros del tren, algo que hasta puede llegar a ser lógico, viéndolo de la manera más cruel y fría.
Todos los personajes importantes que siguen vivos, menos la señora, son enviados a un corredor para evitar contagios. Y sí, la waifu también se va porque pues ¡viva el amor! Bueno, la señora que sigue viva se pone sentimental al ver a su hermana infectada y dice un diálogo que representa perfectamente uno de los mensajes más importantes que quiere dar la película. Y es que en el mundo hay dos tipos de personas, las que viven para sí mismos y las que viven por los demás. Y como estos últimos generalmente terminan teniendo vidas muy crueles y siendo menospreciados. Pero en situaciones como esta son los que marcan la diferencia. La señora, al darse cuenta de esto, abre la puerta para que los zombies se coman a todos. Luego de llegar a la estación, el conductor del tren se encuentra con un bloqueo en la vía, lo cual lo obliga a detenerse y cambiar de tren. Todos los pasajeros salen en busca de un nuevo tren y resulta que este tipo sigue vivo junto al empleado del tren, el cual no durará mucho tiempo porque es usado como carnada y se muere. Para empeorar toda esta situación ocurre un accidente entre trenes. Quizá este tren no tenía nadie adentro, pero bueno, es un accidente, lo que separa a los personajes importantes. De nuevo, esta vez en dos grupos. La waifu y el chico del bate son favorecidos porque están del lado de la salida que tenían que tomar para llegar al otro tren. Pero este señor de aquí, además de insoportable, es pendejo porque dejó la puerta abierta. Y así los zombies del tren lograron salir. Luego de mandarse tremenda cagada, este tipo va al vagón de la waifu para poder salvarse y trae con él un zombie. La puerta del vagón estaba cerrada y el chico iba a romper la ventana, pero el zombie mordió a la waifu. Y como es la waifu y estos dos se aman, el chico decide sacrificar su oportunidad para estar con su amorcito por última vez, dejando que el personaje más insoportable de la vida escape. Esta escena es muy fuerte, no precisamente por la decisión del chico, sino por lo que tiene que hacer. Él tiene que decirle a la persona que ama que todo va a estar bien, cuando perfectamente sabe que no será así. Y se mantiene a su lado hasta el último momento, consciente de que ese será el final para los dos. El insoportable que escapó logra llegar al tren, no sin antes engañar al conductor para que se lo coman los zombies. Mientras todo esto pasaba, el resto de sobrevivientes, que se encontraba en una situación conflictiva, se ven puestos en una situación aún más conflictiva por los zombies. Seok-woo logra salir y abrir camino para el resto, pero es demasiado tarde. Los zombies ya rompieron las ventanas y van a llegar con los demás. Pero el vagabundo, para demostrar que sirve de algo en esta trama, los detiene para que el resto se salve. Al salir miran a lo lejos el tren en marcha y corren hacia él. Corren como si nunca hubiera corrido en su vida. Y como para no hacerlo, tenían una horda de zombies detrás. Logran llegar, pero la horda de zombies que los seguían se agarran al tren. Como sea, eso no es un problema difícil de resolver para nuestro protagonista. De cualquier manera, lo que viene inmediatamente después de esto es lo que me convenció de hacer una review sobre esta película. Resulta que el insoportable está infectado y es en este momento donde el personaje se quiebra ante su inminente muerte y muestra sus motivos. Es gracias a esta escena que logras tener una pequeña empatía por él, y eso lo aleja de ser simplemente el malo de la historia y lo convierte en un personaje profundo y muy bien escrito. Al convertirse en zombie, infecta a Seok-woo. Él se despide por última vez de su hija, a la cual antes le había prometido que nunca le iba a dejar, entonces este momento es muy intenso. Y la deja para que sobreviva. Aquí se evidencia el cambio que hubo en el personaje a lo largo de la película y cómo se desarrolló, y pasó de tener como objetivo su propia supervivencia a la supervivencia de la gente que él llegó a apreciar. Pasó de ser este tipo de persona a este tipo de persona. Aprendió a valorar menos lo material y más lo que de verdad lo llena en su vida, su hija,
Luego de esto se bota del tren con lágrimas en los ojos. Las chicas llegan a Busan y logran sobrevivir en uno de los finales más emotivos que he visto, no únicamente en películas de zombies, sino en cualquier tipo de película. Puede que esta película no esquive algunos clichés, pero dentro de todo logra hacer que nos encariñemos con los personajes mediante un desarrollo increíble de los mismos, lo cual a su vez hace que las escenas de tensión sean mucho más desesperantes, que al tratarse de una película de terror esto es un aspecto demasiado positivo. Además, las escenas emotivas lo son, por la misma razón. Es una de esas películas donde dejas de tratar a los personajes como lo que son, personajes de ficción, y los empiezas a ver como si fueran humanos, como si de verdad hubiera la posibilidad de que algo así te pase a ti o a alguien cercano. Además, las historias secundarias están muy bien realizadas. Logras encariñarte con esos personajes incluso más que con el protagonista. Obviamente no más que con su hija, porque todo el mundo ama a Soo-An, pero están muy bien hechas. En general la actuación está muy bien lograda. Consigue mostrar a los personajes de manera correcta, y eso es un factor que ayuda mucho a la película, porque sin esas actuaciones no sería ni la mitad de profunda de lo que es. Es importante recalcar el trabajo actoral de Soo-An Kim, quien interpreta a Soo-An y lo hace increíble, sobre todo tomando en cuenta su edad para el momento del rodaje. Esto es lo que le hace falta al cine de terror, películas que tomen a sus personajes como lienzos en donde retratar su realidad y no como carne de cañón para el villano en turno. Así evitarán los clichés y los recursos ya demasiado gastados que se usan para asustar, y en vez de eso generar un verdadero temor en el espectador. Yo soy Stardust y si les gustó el video pueden suscribirse, compartirlo si quieren. Ahora iré a meditar sobre la cuarentena mientras escucho a música traída por diosas del Olimpo, mejor conocida como Red Velvet. Mierda.